¿Ha sido usted llamado por Dios para servirle? ¿Lo ha llamado Dios para servirle en un área en particular? Entiéndase, maestro de la palabra, tal vez al pastorado o a servir en algún área en su congregación. ¿Ha sido usted fiel a ese llamado de Dios? Es decir, ¿se ha comprometido usted con Dios? Bueno, una de las enseñanzas más claras que nos revela la Escritura es que cuando Dios llama a alguien al ministerio, Él espera que se le obedezca cumplidamente todo lo que Él ha mandado. ¿Eres tú este tipo de siervo? ¿Eres tú tal vez este Jeremías, este Ezequiel y cualquiera de los profetas que obedecieron al llamado del Señor hasta la muerte? ¿O te has dejado influenciar por los deseos de tu carne? Bueno, yo espero que usted sea igual que todos estos profetas y que tu mirada permanezca puesta en aquel que te ha llamado. En nuestro estudio de hoy vamos a encontrar a alguien que fue llamado por Dios para reinar sobre la nación de Israel. Y les pido que por favor presten mucha atención a lo que el texto nos quiere revelar. Muchas veces leemos la Escritura como el papagayo, sin usar el método hermenéutico correcto. Y usted sabe lo que pasa, nos perdemos de esa verdad que necesitamos conocer. Una de las quejas de Dios siempre en la Escritura es que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Si en verdad queremos ver la gloria de Dios manifestada en nosotros, de la única manera que eso puede ser posible, una realidad, es cuando lo conocemos. Y por conocer a Dios, la misma Escritura revela que es nuestra unidad con Él. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Damos comienzo al estudio de hoy, Salomón y su harén de mujeres. Adelante con el estudio. Bueno, si ya están listos, busquen sus Biblias y ábranla en Primera de Reyes 11, porque hoy el estudio va a ser muy interesante. En el estudio anterior, en el video 20 del 2025, hablamos de lo que es la interpretación bíblica. Tocamos algunos textos que han sido muy mal interpretados por nuestros teólogos y maestros. Además, hablamos del comportamiento de los dos primeros reyes de Judá. Hablamos de Saúl y de David. Y cuando hablamos de Saúl, entiéndase que hablamos de lo que es su carácter, su rebeldía, su orgullo, su celo, su arrogancia. Pero también hablamos de David, del carácter de David. Y en David encontramos un carácter de obediencia, de humildad, de sometimiento, de arrepentimiento, aunque sabemos, ¿verdad?, que David cometió ciertos errores en su vida porque es humano, con la diferencia de que David se arrepentía, lo contrario a Saúl, que nunca se arrepintió. Y vimos en David también lo que es la restauración de su vida
y vimos que también era un hombre que alababa y adoraba al Señor. Y hoy continuamos con nuestra estrella de hoy, que es Salomón, y vamos a empezar hoy a darle forma a Salomón. Bueno, si usted es la primera vez que mira este estudio de Salomón, tengo que recordarle o tengo que exhortarle a que miren los siguientes videos. Los videos anteriores, estamos hablando del video número 10 del 2025, el 11 y el 20 del 2025. En estos 3 videos se encuentran todo lo que hasta ahora hemos escudriñado acerca del rey Salomón. Encontrarán también los textos que nos ayudan a discernir el reinado de Salomón. Y hoy quiero que escudriñemos lo que el texto bíblico nos revela acerca de las 700 esposas, reinas, y tener por concubinas 300 mujeres más. Ahora bien, al estudiar el texto, esta narración de Salomón, debemos de ser muy cuidadosos, porque el relato que vamos a escudriñar hoy se encuentra repleto de simbologías y de numerologías. Y esto quiero aclararlo y enfatizar en esto, porque esas simbologías y esas numerologías es necesario interpretarlas para obtener de ese relato la interpretación correcta. Porque si no lo hacemos, no vamos a obtener el mensaje que Dios nos quiere revelar. La pregunta es, ¿qué nos revela la Escritura acerca de estas mujeres? Ok, si vamos a la interpretación literal de esas 700 esposas y 300 concubinas, dentro de el sentido común del hombre, pues no tendría sentido porque, ¿verdad? Ningún hombre normal podría soportarlo. Bueno, estoy hablando de un hombre normal. Si usted es un hombre anormal, pues ya es otra cosa. Además de que Salomón violaría los mandamientos, estatutos y preceptos dados por Yahweh para su pueblo en cuanto a lo que es el matrimonio. Muchas culturas, y por ejemplo la musulmana, que es la que más conocemos, han adoptado esta práctica de lo que la Biblia, bueno, lo que se conoce como bigamia, la cual es prohibida en la Escritura. En el caso de Salomón, si lo interpretamos literalmente, eso se llamaría poliginia, que es tener múltiples esposas al mismo tiempo, como vemos en la actualidad que muchos musulmanes tienen 1, 2 o 3 esposas, ¿verdad? Dependiendo de tu situación económica. Cuando la Escritura, o mejor dicho, cuando en la Escritura encontramos relatos de hombres como David, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, teniendo varias mujeres, este relato debemos de interpretarlo dentro de un contexto espiritual, usando el método hermenéutico correcto. Porque la Escritura revela que David también tomó varias mujeres. Sin embargo, y esto quiero enfatizarlo porque es bien importante, Dios no le reclamó a David ni tuvo tampoco consecuencias por este acto, excepto el acto de tomar por mujer a Betsabé, que es la madre de Salomón, y todos sabemos que Betsabé pertenecía a un hombre, y un hombre de su ejército. No voy a entrar en la historia, ustedes la deben saber. Por tanto, amados, cuando escudriñamos el texto bíblico, debemos de permitirle a la propia Escritura que ella misma se nos revele. ¿Ok? Hay un principio bíblico establecido para el matrimonio dentro del contexto literal
y dentro del contexto espiritual también, y el cual se encuentra en Génesis. Dice el texto, se unirá el marido a su mujer y serán ¿cuántas? Serán una sola carne. Esto es dentro del contexto literal, una esposa con un esposo. Ahora bien, esta enseñanza, si la interpretamos espiritualmente, sería, se unirá la naturaleza humana a su conciencia y serán entonces un ser humano con Dios. Y esto es bien importante, que la iglesia empiece a conocer que yo y el Padre somos uno. En otras palabras, que la iglesia y el Padre son uno. Y aunque yo sé que es una enseñanza considerada herejía dentro de nuestras iglesias, pero cuando analizamos el texto muy profundamente, el mismo texto nos va a revelar que esa verdad es una verdad latente en toda la escritura. Lo que pasa es que si nosotros no buscamos el discernimiento, la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios, esa verdad que se encuentra revelada entre las palabras o entre líneas no puede ser revelada al que no tenga ese discernimiento. Amén. Y esta es la misma enseñanza que nos revela Pablo. Pablo nos enseña en 1 Corintios 6 que si yo me uno a una ramera, y por ramera, entiéndase, a otro pensamiento extraño o extranjero, llego a ser una con ella, un solo cuerpo con ella. Por la escritura revela que los dos seremos una sola carne. Y este mismo principio aplica también al matrimonio literal. Porque cuando usted escoge una mujer para casarse, el texto nos enseña que somos una sola carne. Es decir, que en su vida no debe de haber otras mujeres. Ahora bien, tomando en consideración esto que acabamos de explicar y tomando en consideración los principios establecidos en la Escritura, los cuales no podemos descuidar y debemos de mantenernos firmes en eso, no nos podemos apartar. Vamos entonces a continuar con el estudio. Hoy vamos a descubrir quiénes son estas 700 esposas, reinas, y esas 300 concubinas, o más bien, ¿a quiénes simbolizan? Vamos a analizar Primera de Reyes 11, donde encontramos la narración acerca de la apostasía y las dificultades que tuvo Salomón, que experimentó Salomón cuando iba, ¿verdad?, entrando en una edad madura, después de haber caminado en obediencia a la voluntad de Dios, alcanzando fama y gloria sobre el reino de Israel. En este capítulo 11 vamos a encontrar un resumen que, de acuerdo a mi percepción, encontraremos la vida del rey Salomón en una forma resumida, la cual nos alumbrará los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender lo que estos textos nos revelan acerca del comportamiento de Salomón, con el objetivo de que nosotros, la Iglesia Santa, aprendamos cómo debemos de comportarnos durante nuestro trayecto de nuestra vida, de nuestro caminar en medio de un mundo infectado por el pecado, y logremos permanecer enfocados en aquel que nos ha llamado a salir de Babilonia y vivir en santidad y sin manchas. Esto es importante y lo enfatizo para que todo el mundo entendamos. Y no nos dejemos esclavizar de nuestra naturaleza humana como lo hizo Salomón. El escritor de Primera de Reyes nos quiere transmitir un mensaje. Pero ese mensaje
no está explícitamente revelado en el relato. Ese mensaje se encuentra incrustado o codificado, así mismo como lo entiende, o codificado, implícitamente revelado en el relato. Por tanto, necesitamos discernimiento para poder interpretar correctamente el mensaje oculto que están detrás de estas palabras. Hablaba, del mensaje espiritual o el testimonio de Jesús, que es el espíritu o lo espiritual de las profecías. Vamos a comenzar con el verso 1 del capítulo 11. Pero el rey Salomón, y vamos a detenernos acá. Este pero, que en hebreo es wow, así mismo W-A-W, es esencialmente un signo más que añade información a lo que precede, con el sentido de y, o, pero, etcétera. Por tanto, lo que el texto nos va a revelar es lo que sigue luego de lo que ya se nos ha informado acerca de Salomón, el cual lo encontramos desde Primera de Reyes 2 hasta Primera de Reyes capítulo 10, porque estamos en el 11. Si usted quiere conocer la vida de Salomón, usted debe de leer todos estos capítulos anteriores para que usted pueda entender en el contexto en el que el escritor habla ahora en el capítulo 11. Amén. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. Vamos a detenernos aquí también porque ya vimos que Salomón lo primero que hizo al asumir su reinado intencionalmente para reforzar sus relaciones diplomáticas con Egipto fue contraer matrimonio con la hija de Faraón. A primera instancia podemos ver que ese compromiso que una vez tuvo con Jehová, con Dios, y a la obediencia a su voluntad, a su palabra, a su voluntad, ahora la encontramos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y usted me puede decir, tomar una esposa es tomar una decisión fuera dentro de la voluntad de Dios. Bueno, depende de quién es la persona que usted escoja. Esto es importante que entendamos. Cuando nosotros, como seres humanos, empezamos a razonar, y no quiero decir con esto que el razonamiento es malo, sino que cuando empezamos a razonar fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa? Abrimos la puerta para que la naturaleza humana empiece a influenciar o empiece a ejercer dominio sobre nuestra conciencia. Esto es importante que todos lo entendamos. El rey de Israel, que había sido bendecido por su Dios, ahora lo encontramos entrando en una etapa de rebeldía total. En Salomón encontramos lo que pasó en el huerto con Adán y Eva. Fueron formados para reinar y fueron llenos de la sabiduría del Dios Altísimo. Y luego lo encontramos de igual manera en una rebeldía total. En Salomón también encontramos a ese famoso rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue lleno de sabiduría, poder y riquezas, y de igual manera lo encontramos entrando en una rebeldía total. Daniel 4, para que lo tengan acá. De hecho, el carácter de Salomón es un presagio del carácter de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la cual habitamos hoy. Porque es importante que entendamos que este mundo en el que estamos viviendo es tipo de Babilonia.
Y el reinado que está ahora mismo es un reinado de Nabucodonosor, pero ese reinado va a entrar en un periodo donde sus actitudes van a recoger todas las actitudes de los reinados anteriores. Y esto lo digo para que la iglesia tenga conocimiento y no se pierda y esté preparado para enfrentar lo que la Biblia dice que es inevitable que vamos a enfrentar. Y es por esta insistencia que el ángel de Apocalipsis insiste y hace un llamado a su pueblo, porque dice, mira pueblo mío, no le está hablando al mundo, no le está hablando al impío. El ángel está hablando a su pueblo, a su iglesia, salgan de Babilonia para que sus juicios no los alcancen. Y hay un refrán que dice que en guerra avisada no muere soldado. ¿Ok? No nos llama a salir del mundo, sino a dejar, abandonar ese carácter de Salomón, que es el que estamos viendo en este mismo instante. Lo que el texto nos revela es que no importa la sabiduría que usted tenga, no importa el poder, la riqueza, el dominio, usted puede tener todo en esta vida. Si usted no obedece al que te ha llamado y bendecido con todo esto, usted es una persona ignorante. Usted no tiene conocimiento. Ahora bien, estos tres personajes, Adán, Salomón y Nabucodonosor, fracasaron por un común denominador: el orgullo, la arrogancia, la altivez y todo lo que sigue. ¿Es usted uno de esos? La arrogancia, el orgullo y la altivez es conocida dentro de usted. Se lo advierto para que si es algo por ahí que está rondando en su pensamiento, en su conciencia, usted empiece a trabajar con eso, porque usted hace como David, se arrepiente y restaura su vida. Porque cuando estos espíritus o pensamientos empiezan a rondar en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, pronto serás abatido hasta el Seol. Y Dios no quiere eso para usted. Este estudio, con todos sus compañeros, hermanos de la congregación, con toda su familia, con todos sus amigos en las redes sociales, este mensaje es importante que llegue al corazón de todos ellos, porque todavía hay oportunidad. Y nosotros somos los responsables de llevar esta enseñanza a ese mundo impío que está allá afuera. Un mundo que está necesitado, hambriento de conocer a Dios. Sin embargo, hemos dejado meter a esos falsos maestros, a esos falsos líderes, a esos falsos pastores que están por ahí arrasando con las ovejitas del Señor, trayéndole falsas enseñanzas a cambio de un interés monetario. Le están vendiendo el evangelio, y las pobres ovejitas, que su único anhelo y su único deseo es tener un encuentro con su Dios. Pero si no hay quienes les lleve la verdad, esas ovejitas van a fracasar y van a morir y van a ser castigadas. Y nosotros somos responsables de todas esas ovejas. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Yahvé? En Éxodo, vamos a leer Éxodo 23:32. Luego de que el Señor, de haber sacado, ¿verdad?, al pueblo de debajo del yugo pesado de Egipto, le dice el Señor que no quiere que hagan alianzas con los moradores de Canaán, ni con sus dioses. Y por dioses entiéndase, querido amado,
Los dioses en la Biblia, aparte de representar esas deidades o esas figuras o esas estatuillas o esos dioses que el hombre crea en su mente, también representa el ser humano. Porque muchos tienen por dioses al hombre, que dependen, viven siguiéndolo, y ese es mi líder, y este es aquel, y ese es lo otro. Ni con sus dioses, ni les permitan que habiten en tierra de ellos, porque los van a influenciar y se rebelarán contra su Dios. Este es el consejo que Dios le da a este pueblo por medio de su profeta Moisés. Esto es lo que nos revelan las narraciones dentro de un contexto literal. Sin embargo, es importante que entendamos que la escritura debemos de interpretarla como si fuera un drama psicológico. Un drama con todos sus personajes y actores, los cuales representan las cualidades, actitudes, atributos, rebeldías, los cuales están personificados en la propia conciencia del ser humano. Si nosotros queremos discernir el testimonio de Jesús en la profecía, debemos de interpretarla dentro de un contexto espiritual o de la mente o de la conciencia, porque esa es la instrucción que el ángel le da a Juan en la visión. Y aunque sé que esto es algo difícil de comprender, es necesario que la iglesia entienda estas cosas. El Mesías dijo que el Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados, y ese sello implica una sustitución de nuestra antigua voluntad por la nueva voluntad del Padre actuando en nosotros. Ese mismo Espíritu es el que nos guía a toda verdad revelada en la Escritura. El tema principal de la Biblia es la redención. Y esta redención es importante que nosotros como pueblo de Dios la entendamos. Porque si no conocemos de qué hemos sido redimidos, no podremos conocer al que nos redimió, ni tampoco podremos entrar en su reino. ¿La redención de qué? La redención de nuestras conciencias, las cuales se encuentran esclavizadas por nuestra propia naturaleza humana pecaminosa. No es a redimirnos de ese supuesto Satanás, ni de ese supuesto diablo. Y digo supuesto porque ese término, Satanás, lo que significa es el acusador. ¿Quién es el que te acusa? ¿Acaso no es tu propia naturaleza humana? Jesús usa esa terminología de Satán, el acusador, el adversario. Es por esto que hay un texto que dice: resuelve el asunto con tu adversario antes de que lleguen, porque si no, el adversario, te va a hacer pagar, te va a meter en el calabozo y te va a hacer pagar toda la cuenta. Ese adversario, esa reconciliación es entre la mente y el ser humano, para que lo empecemos a entender. Y para que lo entiendan, voy a demostrarlo en este estudio. Si usted está preparado o preparada, ¿verdad?, para entender esto, es necesario que usted se despoje de toda su teología predispuesta o prejuiciada por el momento. Y preste atención a lo que usted va a oír. Ponga su teología aparte en una esquinita. Abra su mente y dispóngala para aprender. Dice el verso 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón.
Vamos a entender a esta hija de Faraón. Primeramente, cuando las escrituras hablan de Egipto, debemos de interpretarlo dentro de un contexto espiritual. Egipto es Mizraim, hijo de Cam. Cam fue el que violó o tuvo relaciones incestuosas con su madre. Y de esta relación surge Canaán. Por tanto, cuando la escritura habla de Egipto, lo hace dentro de un contexto espiritual, revelándonos el carácter de Mizraim, el engendro de Cam. El Egipto literal, porque sabemos que hay un Egipto literal, un pueblo, es un nombre dado a una porción de tierra heredada por Mizraim, y esa porción de tierra dentro de lo literal es algo inanimado que no tiene vida ni tiene alma, ¿verdad? De acuerdo a cómo nos relata el texto bíblico y cómo nos relata la historia. No le puedo decir más nada que eso. Sin embargo, cuando lo interpretamos dentro de un contexto espiritual, ese Egipto tiene vida y tiene alma. Porque ese Egipto espiritualmente simboliza los pensamientos, actitudes, carácter. Representa también las riquezas, el poder, la idolatría y control que lo identifica. Eso es el mundo, o mejor dicho, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Egipto simboliza la esclavitud o el sometimiento. La esclavitud ¿de qué, amado? La esclavitud de las conciencias de la humanidad. Una conciencia esclavizada por Egipto es una conciencia esclavizada por el poder, riqueza, control, idolatría, rebeldía, orgullo, ambición y todo lo que se opone a la voluntad de Dios. El ejemplo vivo lo tenemos en esclavitud del pueblo de los hijos de Israel en Egipto. Más claro, de ahí no puede cantar un gallo, amados. Egipto es también identificada como las mundanalidades en las cuales vive el ser humano, el impío, aquel que no ha entrado en un pacto de relación con su Dios. Ahora bien, vamos a tocar un poquito acerca de este faraón. Faraón. Faraón simboliza el poder que esclaviza, que actúa sobre las conciencias. Faraón simboliza a todos estos grandes líderes mundiales, conocidos como los élites o los élites, que someten y esclavizan las conciencias de toda la humanidad. El ejemplo más grande lo vimos con el gusano con corona, por no decir el nombre, cómo nos amedrentaron, cómo nos sometieron, cómo nos humillaron, cómo nos obligaron, cómo nos pusieron a temblar, simplemente porque ellos quisieron hacerlo. Es tan drástico el resultado de eso que ahora mismo en la actualidad la psiquis de muchas personas están todavía afectadas y están todavía usando el bozal. Están psicológicamente esclavizadas, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de las personas que usan su bozal, pero yo lo que quiero es que vayamos analizando todo esto que estamos diciendo. La hija de Faraón. Una hija dentro del contexto escritural, dentro del contexto de la escritura, no estoy diciendo que una hija en lo literal representa eso. Dentro del contexto espiritual, en este caso, la hija de Faraón simboliza a esos pensamientos y actitudes rebeldes que nacen de Faraón. Hablamos de actitudes rebeldes. Sin embargo, cuando leemos el relato del rescate de Moisés
de las aguas por la hija de Faraón, encontramos en ella una actitud muy diferente a esta actitud de esta hija de Faraón. La hija de Faraón que rescata a Moisés fue movida a misericordia porque era parte del plan de Dios. Por tanto, podemos entender que en esa hija de Faraón, de Moisés, hubo un cambio en ella. Y este cambio lo podemos ver porque la hija de Faraón, la cual es identificada más adelante en Primera de Crónicas, en la genealogía 4:18, como Bitia, la que se casó y tuvo hijos con Mered, del linaje de Judá. Se lo voy a dejar ahí para que ustedes analicen e investiguen este texto, que me lo tropecé buscando en este estudio. Digo, wow, la verdad que Dios es grande y misericordioso. Moisés fue rescatado de las aguas por la hija de Faraón. Y aunque no voy a hablar, ¿verdad?, de Moisés, pero lo traje como una aportación para que podamos entender que no todo está perdido. Porque la redención es para toda la humanidad. Vamos a volver a Salomón. Por tanto, lo que el relato no transmite implícitamente es que Salomón fue influenciado por Egipto. Y tomar a la hija de Faraón por esposa simboliza que esa actitud rebelde se apoderó de Salomón. Salomón y la hija de Faraón se convierten entonces en una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Pero ese uno que es tipo de Dios no era en la voluntad de Dios. Podrían ser uno, pero no uno conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. La conciencia de Salomón ahora está bajo el dominio o la esclavitud de la hija de Faraón. No literalmente, ¿ok?, sino espiritualmente. Primera de Reyes 3:1 dice lo siguiente: y la trajo a la ciudad de David. Es decir, que Salomón toma a esa hija de Faraón y la trae a la ciudad. ¿Qué significa la ciudad de David? Significa la ciudad del reino, donde estaba el templo, la fortaleza de David, la ciudad de David, la ciudad del reino, donde está Sión, el reino. Sión es el reino dentro de un contexto espiritual. En otras palabras, que por medio de Salomón, el rey que Dios había puesto sobre su reino, se introduce esa actitud rebelde en su reino. Y eso lo encontramos en la historia de los reyes de Judá y en los reyes de Israel. Sin embargo, dice el texto que además de amar a la hija de Faraón, Salomón extiende su pecado y vamos a descubrir cómo lo hace. Y amó Salomón a muchas mujeres extranjeras. Wow. Antes de hablar de estas otras mujeres, es importante que entendamos el término bíblico extranjero. Perdón. Si lo interpretamos dentro de un contexto literal, un extranjero es una persona que habita en un lugar el cual no es de su procedencia. Por ejemplo, yo en lo personal habito aquí en la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Soy un extranjero aquí. ¿Por qué? Porque yo procedo de la República Dominicana y es por eso que soy un extranjero en esta tierra. Ahora bien, habiendo comprendido el término extranjero, vamos a seguir. Amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿A cuántas mujeres extranjeras amó Salomón? El texto revela 5 mujeres extranjeras. Y usted me dirá, bueno, pero no son 5 mujeres, son 5, muchas mujeres. Sí, yo entiendo, claro, eso es así. Pero entendamos el texto y entendamos lo que el texto nos quiere revelar.
¿Qué simboliza el número 5? El número 5 dentro de la numerología hebrea hace referencia a algo que no está completo, a algo incompleto que necesita ser completado. Ahora bien, si estas 5 mujeres, o si a estas 5 mujeres le sumamos la hija de Faraón, ¿cuántas mujeres hay? Ahora el número se completa. ¿Con qué propósito? Se completa para recibir gracia, para recibir redención, porque el número 6 en la numerología hebrea hace referencia a la gracia de Dios o a la redención de Dios manifestándose sobre toda la humanidad, sobre las conciencias primeramente de toda la humanidad. Por tanto, lo que el texto nos revela es que aunque Salomón se haya apartado de la voluntad de Dios, él recibirá gracia, redención al final de los tiempos. Toda la humanidad en ese final de los tiempos recibirá gracia y redención. Y aunque yo sé que ustedes no lo entienden ahora, pero para que ustedes puedan entender esto tenemos que analizar todos los profetas. Todos los profetas, para que puedan internalizar esta verdad. Y dicho sea de paso, hay un estudio que se llama La justificación de toda la humanidad, que ya me parece a mí que yo lo terminé. Recordemos que la redención de la iglesia al final de los tiempos es la redención de la naturaleza humana, porque ya nuestra naturaleza espiritual ha sido redimida. Y es por esto que hemos entrado en el reino de nuestro Padre Celestial. Porque sin esa redención del Espíritu, en nosotros no podemos reinar. Estamos todavía en esta casa, en este tabernáculo. Pero este tabernáculo va a ser redimido y va a ser entonces reemplazado por una naturaleza perfecta. La naturaleza del Hijo de Jesús que se está formando, que se está desarrollando, que mientras nosotros mermamos, esta voluntad humana va mermando, la voluntad del Padre se va creciendo y se va desarrollando en usted y en mí hasta que alcancemos la estatura de ese varón perfecto. Y ese día, cuando veamos la señal en el cielo, y de esta señal voy a hablar no ahora, pero la voy a mencionar después, es que nuestra redención ha llegado. Exhorto a mirar el video número 11, donde estudiamos y aprendimos que Salomón simboliza a la naturaleza humana. Mire el video número 11 porque ahí está todo. Ahora bien, ¿sabe usted lo que estas mujeres simbolizan dentro del contexto espiritual? Cuando la Biblia habla de mujeres extranjeras, el ser extranjero, espiritualmente hablando, simboliza actitudes y pensamientos que no están alineados con los de nuestro Padre Celestial. Recordemos que los pensamientos del Padre están muy por encima de los de nosotros. Es decir, actitudes que se rebelan contra la autoridad divina. Y esto es lo mismo que encontramos en Nimrod, aquel famoso cazador, aquel que es el origen de Babilonia. Y vamos a dar por terminado esta parte de este estudio bíblico, Salomón y su harén de mujeres. Y vamos rapidito a definir estas 5 mujeres extranjeras, y con esto sí, ya damos por terminada esta primera parte de este estudio. Dice el texto, tenemos la de Moab. Moab, hijo de Lot con una de sus hijas. Hablamos de una influencia de incesto, fornicación y depravación sexual. Tenemos a las de Amón, hijo de Lot, con otra de sus hijas. Hablamos de lo mismo,
En adición, idolatría y enemistad con Israel. Tenemos a Edom, hermano de Jacob, Esaú, ¿verdad? Todos sabemos que Edom es Esaú, el que despreció la primogenitura. Por tanto, hablamos aquí de una actitud de ingratitud, rebeldía, odio, desprecio y orgullo. Tenemos a Sidón, primogénito de Canaán, que dicho sea de paso, Canaán significa someterse. Recordemos que Canaán es el fruto de una relación incestuosa con su propia madre, entre Cam y su madre. Hablamos también aquí de perversión sexual, idolatría, hablamos de una especie de Jezabel, hablamos de lo que es Baal y todo lo que está relacionado junto con la maldición. Pero alcanzará la redención y se someterá. Es decir, Canaán, porque Canaán significa someterse, como me parece a mí que lo dije, ¿verdad? Sí, significa someterse. Así que, por lo tanto, ese Canaán o esas actitudes, ¿verdad?, que simbolizan a Canaán, van a recibir redención y se someterán al reinado ¿de quién? Al reinado de David. ¿Quién es David en nosotros? Nosotros, la iglesia, estamos representados en David. Y esto siempre lo digo, jóvenes, para que aprendamos a interpretar las escrituras, porque nadie en nuestras congregaciones nos enseña que cuando la Biblia habla de David, habla de la iglesia. Nadie nos enseña eso. Dice, y reinará David, pondré a David sobre mi pueblo. ¿Cómo nosotros vamos a reinar? Entonces, o es Jesús o es David. Jóvenes, interpretemos las escrituras correctamente. No nos dejemos embabucar, no nos dejemos engañar. Haga la exégesis. Utilice los métodos hermenéuticos correctos para que usted pueda llegar a una correcta interpretación de lo que el texto nos quiere revelar. Y por último tenemos las Eteas, otros descendientes de Canaán. Hablamos de desobediencia, transgresión, terror y miedo y sometimiento, porque estos Eteos eran reconocidos por su terror que implantaban y su temor que implantaban. Lo mismo que estamos viendo en nuestros grandes líderes, esos que se llaman élites, que son los que gobiernan a todo el mundo y todo el imperio de Babilonia en el que estamos viviendo. Todas estas características son las que definen a estas mujeres. Salomón fue influenciada por todas ellas. Por tanto, amados, lo que el relato de Salomón nos revela es que cuando desobedecemos a los mandamientos de Dios, cuando no perseveramos en el llamado, cualquiera que sea, esa desobediencia se va convirtiendo en nosotros en rebeldía. Esa rebeldía nos arrastra, nos aparta de la presencia de Dios y nos coloca bajo la esclavitud de Faraón o de nuestra naturaleza humana. Faraón simboliza la carne, esa naturaleza pecaminosa que nos quiere dominar. A nosotros, por lo menos en la iglesia, que estamos todavía en esa naturaleza humana, nos quiere dominar. Esa es la batalla que Pablo habla en Galatas 5, del espíritu y la carne, esa batalla. Pero es importante que entendamos que esa carne no es un ente fuera de nosotros, es en nosotros. Por eso que siempre he dicho que la naturaleza humana, ese Satanás, está en nosotros. Ese es nuestro adversario, es nuestro acusador, es nuestro enemigo. Pero a la misma vez tenemos que amarla, tenemos que cuidarla, porque esa naturaleza humana, cuando está bajo el dominio de Cristo en nosotros, ella es nuestra servidora.
Pero cuando nosotros estamos bajo el dominio de ella, nosotros somos los servidores de ella. ¿Vive usted conforme, verdad, a la carne o conforme al Espíritu de Dios en su vida? Bueno, permítame decirle con todo el amor que tengo por todos ustedes que Dios ha puesto delante de nosotros su verdad. A la derecha, la verdad, y a la izquierda también su verdad. Hablamos de la obediencia y la desobediencia. Dios te dice, escoge la vida. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestro Padre, experimentamos su gracia, su redención, la cual nos mantiene dentro de sus propósitos y su reino. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Y ahora sí damos por terminado en esta primera parte. No te pierdas la segunda parte, que vamos a comenzar entonces con el verso número 2. Será hasta la próxima. Gracias por su patrocinio. Gracias por el tiempo invertido con nosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.